Es doctor en Derecho y licenciado en Filosofía, profesor de Filosofía Política de la Universidad Internacional de la Florida, en la que también dirige la maestría política. Fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires durante 40 años. Es miembro de la Asociación Americana de Ciencia Política y preside el Instituto Interamericano por la Democracia. El escritor y profesor argentino Guillermo Lustó analiza en profundidad la situación política de América Latina en esta hora de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos, una hora en vivo, en directo, interactiva a través de las redes sociales, así que desde ya les pedía que en 140 caracteres, que sé que es muy corto el espacio, nos describieran cómo ven ustedes como ciudadanos la gestión de su gobierno en su país. Algunas de esas opiniones las vamos a estar compartiendo mientras conversamos con nuestro invitado Guillermo Lustó. Pero antes la reflexión, y justamente ayer comenzábamos a esbozar este tema, pero hoy tenemos más noticias. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ha sido todo un éxito en la región. Manifestó que la organización nació con proyecto y sentimiento político, social y diversificación propia, por los que descartó que el bloque se enrumbe por un camino parecido al que caminó la Unión Europea. Durante un encuentro con medios internacionales, el jefe de Estado venezolano destacó que la CELAC logró unir a tantos presidentes del mundo, hecho que nunca había sucedido en la historia política. La CELAC nace de la revolución. No hubiese sido posible la CELAC sin que la precediera una revolución, dijo Chávez. El impacto de la CELAC ha sido extraordinariamente positivo. Esta cumbre sobrepasó de largo mis mejores expectativas y estoy citando: qué exitazo tener 30 jefes de Estado y de gobierno, señaló el presidente. Chávez también manifestó que se pretendía crear una matriz de opinión de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, había nacido dividida. Pero él dijo, ha sido un exitazo el nacimiento de la CELAC. Así enfatizó. Aprovechó para criticar a los medios de comunicación y dijo que invertían la realidad y que presentan a los villanos como héroes. ¿Qué es la CELAC y por qué nace? ¿Cuál es su verdadero aporte a la realidad latinoamericana? ¿Qué se busca con esta iniciativa de reunir a todos los países del continente, con la excepción de Estados Unidos y Canadá? O sea, Norteamérica, con la excepción de México, que también se considera parte de Norteamérica para algunas situaciones. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Guillermo Lustó. Bienvenido, señor Lustó. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a justamente comenzar por esas preguntas que dejé pendientes. Desde su punto de vista, este polo de poder naciente que es la CELAC, ¿qué es y qué puede ser? Yo por lo pronto discrepo que sea un polo de poder. Creo que es otra vez un sello de goma, como unos más de los que hay en América Latina. Yo no entiendo este absurdo criterio de crear asociaciones y crear cosas. A veces me parece lo ridículo que debe ser para los presidentes encontrarse cada 2 meses con diferentes bonetes, con diferentes gorros, en diferentes instituciones que hacen exactamente lo mismo. Yo creo que yo podría hacer una minuta de la próxima reunión de CELAC antes que la hagan. Seguramente hablarán de la salida al mar de Bolivia, hablarán del apoyo a Malvinas en la Argentina, hablarán del bloqueo a Cuba. Y son exactamente las mismas cosas. Ahora, que ya de hecho ya el bloqueo a Cuba también fue sancionado en esta cumbre y volverá a salir. Pero ¿no? el tema es, ¿cuál es el intento por el cual se habla de la CELAC? Y hay dos proyectos diferentes. Uno es el de Chávez, que por supuesto atacar a Estados Unidos, pero el otro, muy concreto, es el de Correa. Yo creo que en este caso el más interesado en la CELAC era Correa. Y por un tema muy concreto. Correa no quiere la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y no quiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que maneja en la OEA, que son las únicas 2 instituciones que sirven para algo dentro de la OEA. La OEA es funcional, a Correa le funciona a Chávez, pero estas 2 instituciones les molestan. O sea que usted también me está diciendo que para muchas otras gestiones la OEA es inoperante. Absolutamente. Como muchos critican. Es más, yo creo que es funcional, no inoperante, que le es funcional a Chávez y le es funcional a Correa. Pero en este caso, además, estas 2 instituciones, que son las únicas que funcionan, le molestan especialmente a Correa porque puede encontrarse en el Tribunal Interamericano por Derechos Humanos por el tema de la prensa.
Seguramente el tema del Universo y el tema de Calderón van a aparecer ahí, como está ya un proceso similar que pasó en Argentina entre Menem y un grupo editorial que también está ante la Corte Interamericana. Eso le molesta. Ahora, me gustaría ver qué es lo que ha dicho Chávez esto. Y yo le diría que el CELAC, tal como lo pensó Chávez, ha fracasado. Pero es totalmente lo opuesto a lo que él ha declarado y que ha sido totalmente un éxito. Además, él lo dijo. Él dijo antes que comenzara que había dos cosas que él necesitaba para la CELAC. Primero, que fuera por consenso. A él le viene mal. Él quiere que se vote porque él tiene 14 votos cautivos, más los 4 del ALBA, tiene 18 votos sobre 33 posibles. Es decir, a él le interesaba que no hubiera consenso como el sistema. Y el segundo que le importaba, y que bregó por eso, era estructurarlo, crear una secretaría permanente, darle instituciones y darle estructura. Y también ha fracasado en eso. Y él dice, cuando inaugura y propone lo que está proponiendo de la CELAC, dice, si no conseguimos darle estructura, si no conseguimos una secretaría permanente, esto nace muerto. Eso lo dijo el propio Chávez en el momento de iniciar esta cosa. Salió sin consenso, salió por consenso, no por votación, y sale también sin estructura, sino como un foro de discusión. Es el fracaso de CELAC, es el fracaso de Chávez. Pero como siempre, él lo ve de otra manera, tiene un relato propio y ahora ha transformado otra vez su fracaso en un éxito. Ahora, la constitución de la CELAC es una señal, desde su punto de vista, de crisis de democracias o más bien un indicador del avance del denominado socialismo del siglo XXI que como bloque está expandiendo su ideología a la región. A mí lo que me preocupa de las reuniones como esta y lo que es la pasividad de los gobiernos democráticos de la región. No entiendo cómo es posible que un hombre como Piñera se comprometa a estar en un grupo de 3 que maneja esto. No entiendo esa pasividad de los... Estoy seguro que Brasil, Costa Rica, Colombia han hecho lo posible para que esto surgiera o saliera como salió. Es decir, voto por consenso y sin estructura. Y lo han dicho claramente. Y esto significa que la CELAC no va a funcionar. Y creo pero que va a seguir existiendo. O sea, a lo mejor no funcionará porque no llegará a nada, pero seguirá gastando dineros públicos y digamos que no funcione por lo que usted está diciendo. Sin estructura son los viajes de los presidentes, pero sin estructura no significa absolutamente nada. Y será como la cumbre iberoamericana, la cumbre latinoamericana. Esto es producto de una tercera cumbre latinoamericana que creó la CELAC, pero ya había una cumbre latinoamericana que era prácticamente lo mismo. Si esto es un foro, no significa absolutamente nada. Hablando, por ejemplo, del discurso antiimperialista, que evidentemente sí ha estado presente durante todas las sesiones de la CELAC y por muchos de los presidentes y gobernantes de la región. ¿Es en contra de los Estados Unidos este sentimiento antiimperialista? ¿Es real o digamos que es un mecanismo para obtener rédito político? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gente en América Latina, yo creo que es un instrumento que utilizan los políticos porque creo que el sentimiento antiamericano en América Latina está generalizado, por buenas y por malas razones. Las buenas razones son algunas cosas que Estados Unidos ha hecho en el pasado, que hace que irriten a los latinoamericanos, y las malas razones son la envidia al desarrollo, que se transforma en una sola cosa. La gente quiere venir a vivir a los Estados Unidos. A una misma gente que en su país es antiamericana, si tiene la posibilidad de venir a Estados Unidos, viene y se integra. ¿Hay algún paralelismo entre el discurso del expresidente Fidel Castro de la década de los 60 y el del presidente Chávez de la primera década del siglo XXI? Yo creo que la gran diferencia es que esta vez el ataque a la democracia viene desde adentro. Esta es la primera vez que nos enfrentamos en un concepto de democracia como el voto mayoritario frente a otro concepto mucho más sofisticado, mucho más lógico, que es el respeto a las instituciones, el respeto a las minorías, que ninguno de estos países está respetando. Y se amparan solamente en un concepto que nunca en la historia funcionó, que es pensar que un gobierno, por el solo hecho de ser electo, puede ser democrático. Y no es cierto. Claro, ahora, hablabas, por ejemplo, de presidentes como Santos, como Calderón, como Martinelli, como Piñera, que lo ha mencionado, y ¿cuál es el simbolismo de que estén o no de acuerdo, hayan asistido a una misma cumbre junto a otros gobernantes de la región como Raúl Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega? ¿Qué simbolismo manda eso al continente? A mí me preocupa eso, porque significa una falta... No sé si plantearlo como una falta de valentía. Yo no soy político y a veces supongo que hay condiciones políticas que un presidente debe respetar. Supongo que Santos tiene razones políticas para llevarse bien con Chávez. Supongo que Piñera tampoco quiere enfrentar a Chávez. Pero desde el punto de vista de lo que significan las ideas, creo que es
son presidentes timoratos, que no asumen lo que... Yo estoy convencido que piensan diferente a lo que actúan cuando están en un proceso como este. Y me preocupa eso. Ahora, por ejemplo, que Cuba haya mantenido un gobierno, el mismo tipo de gobierno por 53 años, desde su punto de vista y desde el punto de vista también de los expertos del Instituto Interamericano por la Democracia, ¿es Cuba un país democrático? En absoluto. Pero tampoco es democrático Venezuela, tampoco es democrático Ecuador, tampoco es democrático Bolivia, tampoco es democrático Ortega. No, en absoluto. Pero hay una distinción entre Cuba y estos países que usted ha mencionado, donde ha habido elecciones, donde ha habido elecciones recientes y que hasta los organismos internacionales que han monitoreado estas elecciones han dado cuenta de que ha habido transparencia en los resultados. O por lo menos no se ha expandido como una bola de humo el tema del fraude. Tengo que mencionar que sí, Daniel Ortega en este momento está enfrentando serias acusaciones de fraude electoral en las recientes elecciones. Pero el fraude electoral de Ortega no está en las elecciones. El fraude electoral de Ortega está en que la Corte Suprema lo haya habilitado para ser candidato otra vez y para ser reelecto, con una cosa insólita para cualquiera que piense 2 minutos sobre el tema institucional. La Corte, una rama de la Corte, declaró que la Constitución era inconstitucional. Y de esa manera habilita a Ortega a ser elegido presidente. Y puede ser elegido presidente todas las veces que se aplique el mismo criterio. La Corte interpretó que prohibirle a un ciudadano como Ortega ser candidato otra vez era discriminatorio. Y con ese argumento eliminó la Constitución. Ahí debió haber reaccionado la comunidad internacional. Y no reaccionó. Y entonces ahora es un problema de fraude. Pero hay una cosa que sí me preocupa. Aunque sean gobiernos de mayorías, aunque tengan la mayoría, no pueden comportarse como se están comportando. Pero lo que digo es, ¿no es demasiado hipócrita entonces para muchos de los presidentes de democracias bastante consolidadas en el continente, como es el caso de la democracia chilena, estar en un mismo foro que aboga por la democracia y compartir el foro con gobiernos que de una u otra manera se han automantenido por, digamos, 50 años, como es el caso de Cuba? ¿De qué estamos hablando? Yo no soy político. Entonces no quiero juzgar cuando alguien políticamente se ve obligado, como puede ser el caso de Piñera o el caso, como repito, el de Santos, no lo sé. Desde el punto de vista de considerarlos a ellos democráticos, que lo son, estoy seguro que lo son, es una barbaridad y una vergüenza que no se den cuenta de que hay ya 4 países, 5 considerando a Cuba, que ya no pueden llamarse democracias, no son democracias. Y si uno tuviera una cantidad de elementos para discutir, quisiera tenerme a un solo instrumento, que a mí tampoco me parece un instrumento demasiado terminante, demasiado claro en esto. Pero la Carta Interdemocrática de la OEA, que se suscribió hace 10 años, establecía algunos parámetros por los cuales se podía considerar una democracia democrática un régimen. Y decía, son elementos esenciales de la democracia: las elecciones transparentes y libres, lo cual es cierto, la independencia del Poder Judicial, la separación de los poderes, los derechos humanos, la libertad de prensa, y establece claramente que los que no tienen eso no son democracias. La pregunta está, ¿qué ha hecho la OEA frente a este proceso? Ya Bolivia seguro no es una democracia. Además, si uno tuviera una duda sobre una democracia, hay un cartabón que es importante. Ningún país democrático tiene exiliados políticos. Cuando hay exiliados políticos bolivianos, cuando hay exiliados políticos nicaragüenses, cuando hay exiliados políticos venezolanos y ecuatorianos, no se pone la democracia. O sea que ese es un parámetro infalible para medir dónde hay y no hay. Yo no conozco ninguna democracia donde hay exiliados políticos. Vamos a hacer con ese pensamiento que puede resonar en nuestra mente por unos minutos más. La primera pausa para publicidad. Usted no se nos vaya. Regresamos enseguida con el doctor Guillermo Lustó, presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, y con algunos comentarios y preguntas de ustedes a través de @CalaCNN en Twitter y Facebook CalaCNN. Ya volvemos. Regresamos a esta hora de Cala en vivo, interactiva a través de las redes sociales, @CalaCNN en Twitter. Muchísimos comentarios. Yo sé que en 140 caracteres es sumamente difícil esbozar la gestión de un gobierno, pero, por ejemplo, para muestras, Lincoln Jr. dice, en República Dominicana se trata de llevar una gestión progresista, pero no todos comparten esa idea hacia su pueblo. Corrupción. Noche Sa dice, la gestión del gobierno de Chávez es lo peor que le ha podido pasar al país: corrupción y violación a los derechos humanos. Mario Caldrón dice, Ismael, a Santos solo le falta conseguir la paz. La seguridad democrática de Uribe es pasado. Colombia
necesita la paz. Y hay muchos otros comentarios que nos llegan desde el continente y bueno, que ustedes pudieran leerlos también con sus propios ojos en @CalaCNN y en Facebook CalaCNN. Señor Lustó, estábamos hablando justamente de que usted decía antes de irnos a la pausa que un parámetro indispensable para hablar de democracia en algún país es no tener exiliados políticos. Y por acá me recordaban que si se puede considerar exiliados políticos, digamos, a los Panteras Negras, que dicen que muchos, por ejemplo, viven y residen en Cuba y tuvieron que huir de los Estados Unidos, independentistas puertorriqueños que también están fuera de Puerto Rico. Nunca por ideas políticas, nunca por ideas políticas. Hay independentistas que viven en Puerto Rico, son una minoría muy pequeña, no pasan del 5 o 6%, pero nunca han tenido que exiliarse por ideas políticas. Entonces sigue siendo, lo que usted me dice, un parámetro indispensable. O sea, Seguro que sí. En este momento no sé, pero a lo mejor alguien que no estaba de acuerdo con el gobierno no tuvo nunca que irse de Estados Unidos. ¿Por una persecución como la de Estados Unidos? No lo creo. No lo creo. Yo puedo vivir en cualquier país donde tenga la seguridad de que la justicia es independiente y la justicia se opone a cualquier avance del gobierno, si yo tengo razón. El análisis que hacen ustedes como Instituto Interamericano por la Democracia, a pesar de que obviamente ya me he mencionado varios países donde usted considera que no hay ya democracia en este momento, si comparamos América Latina en la historia, Sí. hace 50 años a hoy, ¿ha habido una consolidación de las democracias o me equivoco? No, absolutamente. Si usted mira hoy América Latina y la compara en cantidad de países, en cantidad de población o en cantidad de superficie, la mayor cantidad de América Latina vive en democracia. Bien o mal, con dificultades económicas, con desigualdades, con todas las cosas que nosotros conocemos. Pero son instituciones que funcionan. Acá no se trata de izquierdas ni de derechas, se trata de democracia o no democracia. Un país como Uruguay, con un gobierno, con dos gobiernos ya de izquierda, juegan absolutamente de acuerdo con las instituciones. A mí no me preocupa eso, es decir, discrepo, no me gustan ciertas cosas que hacen, pero está claro que ya izquierdas y derechas ya no son funcionales. Lo que importa ahora es quiénes son democráticos y quiénes no. Y ahí yo creo que la división está muy clara. A mí no me preocupa la concertación chilena, no me preocupa Mujica. Por ejemplo, me podría llegar a preocupar Martinelli de Panamá, que tiene actitudes autoritarias. Me podría llegar a preocupar si avanza por ese camino. Ya no me interesa izquierda y derecha. Me interesa solamente quiénes respetan la democracia y las instituciones y quiénes no la respetan. Y ahí no tengo dudas quién es quién. En este momento, por ejemplo, ¿ustedes utilizan la palabra dictador? No. 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 ¿Qué categorías por ahora estamos... utilizan para esos gobernantes o presidentes que ya, digamos, ustedes consideran que viven en países que no tienen una democracia consolidada, ya sea deteriorada o no hay democracia según no hay sus democracia, ha estudios? desaparecido. Ajá. Es decir, ustedes pasaron anoche una afirmación del presidente Correa donde dice que él es el jefe de Estado, no el jefe de gobierno, y que en consecuencia él es el jefe del Poder Judicial, el Poder Legislativo y los controles del gobierno. Eso no puede ser otra cosa más que una dictadura. Yo creo que en esos casos no podemos tener ninguna duda. No hay justicia independiente, no hay libertad de prensa, el acoso a los periodistas es permanente. Pero usted me está diciendo que es una dictadura, pero que al mismo tiempo no utilizan el término de dictador. Entonces, ¿dónde quedamos? Primero, es muy difícil establecer definiciones. Yo no me atengo a las palabras. Lo estoy diciendo y creo que lo que habría que plantear son democracias contra no democracias. Después hay diferentes grados de autoritarismo, hay diferentes grados. Cuba es mucho más que una dictadura y que es un totalitarismo. En cambio, otros países, como por ejemplo el gobierno de Argentina, es un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario. Yo creo que es un problema de grado y no me interesa plantear problemas de nombre. Hay un filósofo del principio del siglo XX que dijo que si nos pusiéramos de acuerdo en el uso de las palabras, eliminaríamos el 90% de las discusiones. Yo creo que es cierto. A mí ya no me interesa mucho discutir si es una dictadura, un totalitarismo o un autoritarismo. Sí queda claro que sabemos exactamente quiénes no son democráticos. Claro, pero la realidad es que aunque estos términos queden en conceptos más o menos exactos o no, y en terminologías exactas o no, la gente que vive en estos países sí se siente las consecuencias del derrotero político de sus gobiernos y gobernantes. Si usted habla con los ecuatorianos, ellos sienten que están en una dictadura donde impera el miedo. Ya la gente tiene miedo de hablar, tiene miedo de comportarse en la calle. Hay una frase de un invitado suyo hace mucho tiempo que ya ha fallecido, Cayetano Llobet, que decía: el miedo es más barato que la represión.
Y efectivamente, si Correa puede meter el miedo en la población, como lo ha hecho, si puede hacer que haya autocensura de los periódicos, porque que si no caen bajo las iras del presidente Correa, eso evidentemente es una dictadura. Y los ecuatorianos sienten que están viviendo una dictadura. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en el caso Bolivia, que además un indígena llega a la presidencia y realmente representa los intereses ante los ojos de esta gran masa de población indígena que hay en Bolivia, sus intereses nacionales, podamos estar hablando de un país donde no hay democracia o la democracia ha sido totalmente deteriorada? Primero, Evo Morales no es un indígena. Evo Morales no representa a los indígenas. Evo Morales es un representante de los cocaleros. Siempre se ha presentado como un dirigente cocalero, no indígena. Si uno analiza la historia de Evo Morales, él no es indígena, su familia no es indígena, tiene un contexto socioeconómico que no corresponde con la categoría de indígena, primero. Segundo, aunque él representara a la mayoría de la población de Bolivia, él no tiene derecho a hacer lo que está haciendo en materia de institucionalidad. Aunque tuviera toda la población, no puede no respetar a las minorías. Cuando todos asumimos que el que gana podrá tomar decisiones, pero que el que gana respeta a las minorías. Y eso no lo hace Evo Morales, no lo hace Correa, no lo hace Ortega y no lo hace Chávez. Y entonces, ¿hasta dónde, por ejemplo, un organismo internacional puede interferir en asuntos que además solo internamente se podrían resolver? No. Originariamente sí, por supuesto, existía el principio de la intervención, que es en lo que se escudan todos los tiranos, los dictadores y los autoritarios para que nadie se meta con el tema. Y esto es lo que reivindica Chávez. Hay una declaración de Caracas en la que se acaba de sacar ahora, que otra vez vuelven a la soberanía, que cada país tiene el derecho de darse lo suyo, pero hay dos temas que han vulnerado eso. Uno es el tema de los derechos humanos. Ya los derechos humanos no son cuestión de cada uno de los países, ¿no es cierto? La otra es, como le dije antes, la Carta Interamericana de la OEA define cuáles son los elementos esenciales y fundamentales de una democracia. Lo define la propia Carta. Sí. Y es un tratado internacional suscrito por todos los países de América. Entonces, cuando esto no se da, está claro que estos países ya no pueden ser llamados democráticos. Que eso no tiene nada que ver con la actitud del señor Insulza, si actúa o no actúa con esto. Ahora, en relación, por ejemplo, a cosas que se produjeron durante esta cumbre de la CELAC, que ninguno de los asuntos es nuevo. Usted decía que podría ser la minuta de la próxima cumbre de la CELAC y repetía la condena al embargo, el bloqueo a Cuba. Pero aquí también se habló del apoyo a Argentina en su lucha por las Malvinas. ¿Sí? ¿Su opinión? Son declaraciones. ¿Usted cree que pesa para algo el que la CELAC diga que Argentina tiene derecho a las Malvinas? ¿Pesa para algo que digan que Bolivia tiene derecho a salir al mar? Son declaraciones otra vez. A mí lo que me preocupa de esto es que estamos perdiendo el tiempo en manifestaciones y no hay nada concreto que pueda hacer. Por ejemplo, podríamos tratar de que el Mercosur funcionara. El Mercosur no funciona. No funciona. Y en cambio seguimos creando el UNASUR, creamos ahora la CELAC, creamos una cantidad de cosas que son otra vez declaraciones que ya las conocemos de antemano, que no tienen ningún tipo de validez. Yo no sé, para cualquier analista, la creación de la CELAC ya es un hecho de hazmerreír mucho más que de algo serio que Bueno, de hecho, hablando de la CELAC, acá leí también que dice un titular: Chávez plagió nombre CELAC a Centro de Estudios propiedad del expresidente Jaime Lucinchi, porque desde el 2001 se tiene registrado el nombre CELAC, Centro de Estudios para América Latina y el Caribe, y esto es una ONG que estuve leyendo que es sin fines de lucro, obviamente, creada para el análisis crítico, proyección y manejo de problemas estructurales, políticos, culturales y económicos y sociales dentro de los distintos países latinoamericanos y caribeños. Y existe la página web que es www.celac.org. Entonces, hasta el término... Al lado de las cosas que ha hecho Chávez, esto es menor. Haberse robado un nombre al lado de las cosas que ha hecho Chávez, esto es menor. ¿Qué se puede hacer para que se respete a 10 años de creada esta Carta Democrática Interamericana de la OEA, partiendo del principio que usted mismo me ha dicho acá, que la OEA no funciona muchas cosas? No funciona. Y además, en lo que funciona, le es funcional a los países del ALBA, como por ejemplo la contradicción en que incurrió con Nicaragua, donde su segundo, Dante Caputo, dice que las elecciones no han sido transparentes y él dice que la elección de Nicaragua es un avance de la democracia y la paz, o lo que hicieron con Honduras, el error garrafal conceptual que cometieron. Yo creo que a mí lo que
me preocupa todavía es cómo los países y los gobiernos democráticos de América no reaccionan frente a este avance de 4 o 5 países, nada más, son estos 4 más Cuba, sobre el concepto de democracia y los elementos fundamentales. No entiendo cómo... es cierto que todos los gobiernos tienen dificultades con los medios de comunicación, todos los gobiernos odian el periodismo, pero cuando hay una justicia independiente, ese periodismo puede ser atacado y puede ser defendido, pero hay garantías que funcionan. A mí lo que me preocupa es hombres como Piñera, hombres como Chinchilla en Costa Rica, el presidente Chinchilla, o como Santos, que no adviertan el riesgo que hay en que existan focos como estos que deterioran todos los días la democracia, y donde hay ciudadanos que están en peligro, tanto en Bolivia como en Ecuador y como Venezuela. Yo quiero leer algunos comentarios porque obviamente usted tiene que entender, señor Lustó, que las redes sociales están que explotan con muchas de las cosas que usted me está contando. En el programa dice por acá Juan Ser Parbaus: América Latina tiene una gran crisis por el socialismo que nos está llevando al retraso y el subdesarrollo. Yael Ramos dice: Leonel Fernández debe de evaluar su gabinete y depurar quien en realidad lo pueda ayudar a realizar una mejor gestión de gobierno. Dice Mundo Evolución: oye, Cala, tú sabes en el fondo de tu conciencia, como muchos de nosotros honestos, que eres un periodista tarifado. Gracias por el elogio. Me paga la CNN, cadena con sede en Estados Unidos, pero no respondo ni respondemos a los intereses de ningún gobierno en particular. Sin embargo, la vida está llena de percepciones y las percepciones de cada quien nunca pretenderé cambiarlas. Ahora sí, mostrar las opiniones diversas de todos. Dice por acá Eduardo Monteror: Lustó, más respeto para América Latina y los líderes latinoamericanos. Viva Chávez, viva Evo, viva Correa, viva Ortega. Y le faltó Castro. Faltó Sí, Castro. Faltó. Pero bueno, a lo mejor no caben los 140 caracteres, no siempre caben todos en un tuit. Hay por acá uno que dice que finalmente América Latina tiene los gobiernos que merece. Aquí está, Guerrero P. Dice acá: señor Lustó, deje de subestimar a los pueblos latinoamericanos. Por primera vez en la historia, los presidentes se parecen a sus pueblos. Pero además usted ya acaba de desestimar la idea de que Evo Morales tenga algo que ver con ser o no indígena, que para muchos fuera de Bolivia lo representa. Pero pongamos la discusión, otra vez vuelvo a insistir en lo mismo. Supongamos que tengan mayoría, que la tenga Chávez, que la tenga Correa, que la tenga Evo Morales. De todas maneras, hay un respeto a las minorías que no pueden pasar como las pasan ellos solamente con el hecho de tener unas mayorías. Nunca ha habido un caso de una mayoría... ¿Pero de qué minoría estamos hablando? ¿De una minoría oligárquica, como por ejemplo dice el presidente Chávez? ¿Burguesía? ¿De qué estamos hablando? Primero es esta demonización. Yo puedo discrepar y hay cosas que hace Mujica que no me gustan, pero son las reglas del juego. Si él gana, tiene derecho a hacer las cosas que está haciendo. Esto no quita que de ninguna manera no haya separación de los poderes para limitar al gobierno, no haya independencia del poder judicial, no haya libertad de prensa. Son dos cosas que tienen que respetar cualquiera sean las cosas que me gusten o no me gusten del gobierno. Vamos a tener que hacer una pausa para publicidad. Hay miles de comentarios en las redes sociales. Síganos escribiendo, muchos de ellos van a aparecer en pantalla, algunos otros los comentaré. Y a propósito de lo que dice Guerrero P sobre de que por primera vez en la historia los presidentes se parecen a sus pueblos, me pregunto, ¿por qué estamos entonces discutiendo falta de democracia? ¿Será que cada pueblo tiene lo que merece? Es una respuesta que quiero que me dé cuando regresemos. Ya volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros. Y aquí está una pregunta de Francisco Pérez. Señor Guillermo, insinúa que hay que ir a las armas para la recuperación de las Malvinas. ¿Por qué las declaraciones no sirven? No sé de dónde saca esa conclusión. Estaba escuchando, Francisco, seguramente... ¿De dónde saca la conclusión de que yo digo que hay que ir por las armas a rescatar las Malvinas? Quizás es lo que, como ya dije, percepciones de cada uno en su cabeza interpreta las cosas, pero es una buena oportunidad para que usted lo aclare. Nunca he pensado eso, nunca pienso que las armas resuelven absolutamente nada. Lo que digo es que es absolutamente inocuo que el resto de los países de América Latina piensen que por el solo hecho de hacer una declaración como esta, Argentina gana algo. Es un problema diplomático que tendrá que discutir con Gran Bretaña y ese ya es un problema que escapa al apoyo de Latinoamérica o a las armas. Dice aquí IQ Javier Cortés: qué indignación escuchar a este señor, el que sabe de Ecuador, lo que unos cuantos periodistas pregonan en sus negocios de común.
Dice #29, es una estupidez decir que acá en Venezuela no hay democracia, ni libertad de prensa, etcétera. Dice Key Suárez, expliquen por qué Chávez ha ganado 13 elecciones, viene la 14. Que me explique. Una buena pregunta. Bueno, otra vez vuelvo a repetir lo que dije antes, que me importa mucho señalarlo. Aunque Chávez gane 15, 16 y 17, él no puede gobernar el país como lo está gobernando. Punto. Hay instituciones... Pero ¿quién puede decir eso desde fuera? O sea, si el país tiene una masa de ciudadanos sí, que acepta el resultado de una elección sí, y que por mayoría va y vuelve a otorgar el voto a su presidente electo, ¿por qué desde fuera usted se siente con autoridad de decir desde acá que Venezuela no merece ese gobierno? Si no hubiera otro instrumento, vuelvo a repetir, la Carta Interamericana para la Democracia, que suscribieron todos los países de América Latina, que es un tratado entre ellos, dice que es obligación de los gobiernos de la región promover la democracia. Y cuando enumera los elementos de la democracia, habla de estas 4 o 5 cosas que he venido enumerando. Claro, pero eso es visto desde fuera, pero atendiendo al tuit que nos envía, que yo le leía, que decía esta persona que por primera vez en América Latina los presidentes se parecen a sus pueblos, yo me pregunto y le pregunto, ¿qué significa? ¿No será que cada pueblo tiene lo que merece y que nosotros nos estamos metiendo demasiado en lo que no nos importa? ¿Usted cree que los venezolanos compartirían que los venezolanos se merecen a Chávez? ¿Todos los venezolanos se merecen a Chávez? ¿Usted cree que todos los ecuatorianos creerían que todos los ecuatorianos se merecen a Rafael Correa? Yo creo que no, y que están olvidando otra parte de la población que no piensa como ellos. Evidentemente ganan las elecciones. Podemos Pero analizar... es mayoría, digamos, si es mayoría es democracia, ¿verdad? No es solamente ser mayoría. ¿Cuál es el concepto clásico desde los tiempos de Aristóteles y Platón sobre democracia? ¿No es el gobierno de las mayorías? No. La gente lee mal a Aristóteles. Ajá. Aristóteles planteó 2 elementos para que sea democracia. Uno es elegido por la mayoría, pero si la forma de procedimiento del gobierno no es la adecuada, él mismo establecía que eso no era una democracia, sino una demagogia. Aristóteles estableció 3 formas puras de gobierno, que eran la de monarquía, la aristocracia y la democracia, y 3 formas impuras, que eran la demagogia, la oligarquía y la tiranía. Entonces, él califica a la democracia en la medida en que sea elegido por la mayoría, pero que además el sistema en que se gobierne sea el adecuado. Nunca se ha dado un gobierno solamente de mayoría. Ahora, yo sin pregunto, ningún tipo de desde los tiempos de Aristóteles y Platón, sí, estos pensadores que han dejado un legado inmortal, sí, ¿aún está vigente todo este tipo de conceptualización? Absolutamente. Yo creo que el fenómeno político más extraordinario de la historia es el sistema constitucional elaborado por los americanos. ¿Sí? Y el sistema constitucional elabora un sistema específicamente de control de las mayorías y límite a las mayorías. Pero también aquí las minorías sufren y es una democracia. O sea, estamos hablando en Estados Unidos de que los latinos, los afroamericanos, por muchísimo tiempo sí, fueron discriminados. Absolutamente. Y se le llamaba a este país democracia. Entonces, sí, ¿por qué no estamos hablando de que en la democracia también ha sido totalmente amenazada y no ha sido sólida? Porque precisamente la evolución que ha hecho Estados Unidos ha demostrado que hoy los afroamericanos no son una minoría, pero ya tienen exactamente los mismos derechos, las mujeres los tienen, y en todo momento siempre ha habido un desarrollo que permite que lleguen a esto. La cosa es, usted me hablaba de los tiempos antiguos. Aún en la época de Aristóteles, había cosas que no se podían hacer en contra de las leyes del pueblo. Aunque la mayoría lo decida. Es más, se condenaba a quien hiciera algo, por más que tuviera la mayoría, en contra de las leyes usuales del pueblo. Entonces, hay un contexto en el cual esas cosas no se pueden extralimitar. No se puede de ninguna manera extralimitar. Efectivamente, Estados Unidos no fue una democracia, no tenían derecho los afroamericanos, no tenían derecho las mujeres, no tenían derecho muchas minorías. El solo hecho de que bajo el sistema se permita la evolución y se llegue a esto demuestra que es el sistema que camina. Entonces, si usted tiene países como Venezuela, como Ecuador, donde una parte cree que Chávez tiene razón, la otra parte se siente que Chávez no los representa, estamos en una discusión de otro tipo. La pregunta es, hoy los derechos humanos, las libertades que estamos exigiendo todos, ¿permiten que una sociedad se intrometa en la otra o no? Eso es lo que hay que discutir. Pues y además, es lo que quiero discutir. Exactamente. Discutirlo. Pero además, lo que estamos hablando es, ya hay suficientes organizaciones internacionales. Por ejemplo, vamos a hablar algo reciente. Sí. Justamente, creo que con los dedos de la mano puedo contar los países, incluyendo a Ecuador y Venezuela, que rechazaron la declaración de Naciones Unidas condenatoria al régimen sirio. Sí. Y que además dijeron que justamente es una intromisión en los asuntos internos de Siria, que no le corresponde
a Naciones Unidas a hacer este tipo sesgado, ¿verdad? Con opiniones sesgadas y declaraciones sesgadas. ¿Qué piensa usted? Precisamente los que tienen mucho interés en que los organismos internacionales y los demás países no se inmiscuyan, los que hablan de la soberanía y de que cada sociedad tiene derecho a darle el gobierno que se merece, son los que no quieren saber nada de este tipo de controles, los que no quieren saber nada del desarrollo democrático. La pregunta es, supongamos, como usted dice, que efectivamente la mayoría la tenga Chávez con el 54 o 55%. ¿El 45% restante qué? Claro. ¿Qué con el 45%? Hay un porcentaje... Pero vamos a hablar de lo que mucha gente percibe internacionalmente como el alto costo de mantener la democracia en Estados Unidos a raíz de intervenciones militares lideradas por Estados Unidos en países que cuando pierden conveniencia con Estados Unidos, entonces hay que intervenir. Y por años juguetean con esas sociedades que han sido autocráticas o que han sido hasta tiránicas, sí, ¿verdad? Como el caso del Medio Oriente. ¿Por qué me dice usted que si en Cuba medio mundo ha cuestionado el estado de la democracia por 50 años, Estados Unidos nunca ha dicho finalmente, digamos, vamos a hacer una coalición internacional contra Cuba? ¿Por qué no ha sucedido con Cuba? ¿Porque no hay petróleo en Cuba? A ver, yo lo que quería plantear no es un análisis de Estados Unidos ni enjuiciar a Estados Unidos. Estamos hablando de América Latina y usted me pone actitudes de Estados Unidos que pueden parecer reprobables o no reprobables. ¿Qué hubiera ocurrido si Estados Unidos interviene en Cuba con el resto de América Latina? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera ocurrido con el resto de América Latina? ¿Cómo hubiera sido América Latina con el tema de Cuba? Cuando usted me enumera las cosas que usted critica o que parece criticar, esa es la percepción, respecto a que Estados Unidos interviene en otros países porque hay problema de petróleo. ¿Cuántas veces las Naciones Unidas y Estados Unidos han intervenido por razones de humanidad para evitar masacres y genocidios? A eso me refiero, a eso me refiero. Si uno quiere analizar la política de Estados Unidos, si tiene o no tiene petróleo, podemos discutirlo en otro momento. No, pero lo que estamos analizando es el poder de la democracia de Estados Unidos, que además para todo el mundo se ha visto como el patrón de la democracia más sólida. Sí. Pero al mismo tiempo otros cuestionan que se maneja a través de intereses creados y muchos de esos intereses son intereses nacionales de mantener un sustento de supremacía económica. Déjeme volver entonces a mi esquema. Si usted está acá en Estados Unidos y puede hacer ese tipo de críticas, para mí es una democracia. Ah, no. Eso hasta ahora, viviendo en Estados Unidos o incluso viviendo 6 años como viví en Canadá, puedo asegurar que la libertad de expresión, tanto en Canadá como en Estados Unidos, no sentí nunca un poder de autocensura. Si usted tiene un problema, ¿usted se siente amparado por la justicia en este país? Sí. Yo creo que la justicia aquí ha demostrado incluso perseguir hasta algunos con cierto y relativo nivel de poder. ¿Usted piensa que el Congreso americano es capaz de poner límites al presidente americano? Totalmente. De hecho, le frena muchas de sus propuestas. Ahí están mis respuestas. Ahí está mi respuesta. Si yo tengo una justicia independiente, si yo me puedo defender con la justicia independiente, si sé que el Congreso está separado del Poder Ejecutivo y lo limita y le pone freno, si sé que la prensa existe, si yo me puedo informar como ciudadano de todo lo que ocurre, yo creo que vivo una democracia, me guste o no me guste lo que el gobierno hace. Cuando uno mira las críticas que le hace al presidente Obama acá, yo pienso por el otro lado que esto es una democracia en firme. Bueno, si estamos hablando de un tema del cual vamos a desarrollar más justamente y lo que está pasando en la región, que es libertad de prensa, libertad de expresión, ahí tengo que decir que efectivamente, por lo menos como periodista viviendo en Estados Unidos, hasta ahora no he sentido el peor de las censuras, que es cuando uno comienza a autocensurarse por temor a lo que dice. Que, ojo, no estoy diciendo que hay una independencia absoluta, porque siempre hay una política editorial de todas las empresas y de todos los organismos para los que uno trabaja. Hay mucho que decir sobre los medios de comunicación. Lo que digo es cuando los medios de comunicación están en peligro y están acosados, no es el momento de discutirlo. Vamos entonces a hacer una pausa, más de sus comentarios y preguntas cuando regresemos. @CalaCNN en Twitter y también en Facebook, CalaCNN. Muchísimas gracias por elogios, críticas y los elogios en negativo. Por ejemplo, dice Maoegui: pocas veces he sentido tanta rabia como la que tengo luego de escuchar al señor Guillermo Lustó. ¿Por qué cree que este tema de la democracia sigue siendo tan álgido para la gente cuando se le acusa de alguna manera a sus presidentes o países de que no hay democracia? Supongo que él debe sentir la misma rabia o fastidio que siento yo cuando lo escucho a Chávez o cuando escucho a algún defensor de Chávez en esos términos. Me parece bien que discrepe.
Creo en el valor epistemológico del disenso, me parece bien. El disenso, si uno puede colocar el nivel de la discusión en ciertas cosas. Es posible que mi lenguaje le moleste a algunos, pero me gustaría ver cómo se sienten los que no piensan como él en su país. Me gustaría saber cómo se sienten los opositores, los perseguidos en Venezuela, a ver si están de acuerdo conmigo o si a él le molesta tanto como a mí algunas afirmaciones de Chávez y su gente. Claro, y justamente yo quiero hablar de ese tema porque la utilización de la justicia para perseguir opositores, adversarios políticos, de la que hemos escuchado, por ejemplo, en países como Venezuela, también como Ecuador, como Bolivia, parece haberse convertido en un trending, como dicen ahora con Twitter, trending topic, o en una tendencia. ¿Cuál, digamos, es el efecto de esta situación respecto a lo que debe ser una democracia y a lo que puede... Estamos hablando de la libertad de prensa. Exactamente. Y también la libertad de expresión, porque son dos temas que van en conjunto. Hay tres cosas que van muy unidas. La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, que es un derecho ciudadano. Yo creo que lo que solemos decir con mucha rapidez que lo primero que hace un gobierno autoritario es atacar a la prensa y atacar a la libertad de prensa. Y si puede hacerse dueños de la mayoría de los medios de comunicación, sino de todos. Ahora entro en eso, pero digo, ese proceso no es cierto. Cuando ataca la libertad de prensa es porque ya tiene el Poder Judicial, ya tiene la Cámara o el Congreso en su poder y después ataca a la prensa. Si hubiera una justicia independiente, el ataque a la prensa tendría un límite adecuado y eso no podría pasar absolutamente nada. Pero en materia de libertad de prensa, sobre todo, que es el ataque a los medios, no a la libertad de expresión, creo que no nos damos cuenta de lo que la prensa significa, no por lo que ellos hacen, sino por lo que significa para la democracia la libertad de prensa. Hay dos actividades de la prensa que son esenciales a una democracia. Primero, información, y esto le molesta a los gobiernos. Le molesta información que habla de la corrupción, le molesta la información que habla de los excesos, le molestan los abusos, le molesta. Y la otra es opinión. Los diarios crean opinión y eso es lo que hace una democracia, el cotejo de opiniones. Estas dos cosas le molestan enormemente a los gobiernos y mucho más a las autoridades. Le molesta a todos los gobiernos, a todos los gobiernos. No hay gobierno que se sienta contento y feliz con la prensa. ¿Cuáles serían tres elementos, por mencionar algunos así concretos, que uno puede decir que, digamos, no hay libertad de expresión? La primera, yo no sé si hay libertad de expresión, porque alguien puede expresarse. Ajá. Lo que hablo es el acoso a los medios, que son los que transmiten. Yo me puedo expresar, pero si yo no tengo difusión de lo que estoy diciendo, mi expresión es meramente individual. Lo que tienen los medios es que difunden y crean opinión. Entonces, lo primero que digo es el acoso a los medios. El segundo, el abuso de los medios propios. Cada uno de estos gobiernos, e inclusive el de Argentina, han consolidado un poder mediático propio en el cual bombardean permanentemente y crean opinión y crean el relato y convencen. Tiene mucho que ver esto con ganar las elecciones. Luego, manejan la publicidad oficial, con lo cual a un amigo se hace de un medio y con la publicidad oficial hacen que el medio sea rentable y mientras que los medios independientes están sufriendo con eso. El acoso de los medios, y repito, los medios propios que tienen. El hostigamiento y la demonización de los periodistas, como hace permanentemente Correa, como hace Cristina Fernández, como hacen varios de estos, y no por nada ven en la prensa a su peor enemigo. Y ahí es un problema que nos toca a todos. Vamos a hacer con esta declaración una pausa, nos tenemos que ir una vez más, va a ser la última a publicidad durante esta hora de Cala. Y me voy con este comentario, dice Chakra: sinceramente no confío en los medios masivos de comunicación, omiten muchos acontecimientos como Occupy. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, nos queda muy poco tiempo, este programa da para mucho más, doctor Lustó. Por ejemplo, aquí nada más para leer un comentario, Javito Miglino dice: en Argentina cualquier denuncia por corrupción contra el régimen Kirchner es motivo para ser atacado incluso en internet por bloggers. Y su hijo, Martín Lustó, fue por 4 meses el ministro de Economía. 4 o 5 ministros de Economía, efectivamente. De Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó? ¿Por qué 4 meses? Bueno, tuvieron un proceso, un conflicto que se creó con el campo, lo cual creo que desató el proceso interno de lo que era el gobierno de Cristina Kirchner y terminó, y no se sintió cómodo con ese gobierno, entró con muchas ilusiones. Yo tengo un gran orgullo y gran respeto por mi hijo intelectual y por su honestidad y creo que entró con muchas ilusiones y no las pudo concretar. Nos quedan 20 segundos para la reflexión final del programa. Última palabra a nuestra teleaudiencia. Yo creo que la democracia está en peligro, creo que América Latina no está haciendo mal las cosas, la mayoría de los países están respetando las instituciones,
Me gustaría que esos países estuvieran más preocupados por lo que pasa en 4 o 5 países donde ya la democracia evidentemente no existe, cualquiera sea el concepto que uno tome de democracia. Y espero que podamos tener a breve plazo, una mayor calidad de democracia en toda América Latina. Muchísimas gracias, no se diga más, doctor Lustó, gracias por estar con nosotros y a ustedes gracias por la sintonía. Los que quieran leer, @CalasNN y en Facebook CalasNN están todos los comentarios. Y despidiéndome como siempre, con el secreto del buen hablar es saber escuchar, que no se nos olvide, hasta la próxima.